bueno poder estar aquí en este lugar. Bienvenidos todos nuevamente, así como dimos bienvenida al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, a Jesús, nuestro Rey y Señor. Asimismo, la bienvenida a todos los que nos sintonizan, todos los que nos acompañan en este día a través de Facebook Live. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios. Aquí estamos en nuestro templo, en nuestro estacionamiento. Su hermana Eileen Maldonado, nuevamente aquí desde su iglesia, Capilla del Rey. Espero que se mantengan en sintonía con nosotros y puedan ser bendecidos, edificados por la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros en el día de hoy. Quiero leer inmediatamente, como siempre, de las Escrituras. Dice el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y salto al verso 19, perdón, el 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Eso somos nosotros, ¿sí? Los que le tememos y esperamos en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. La Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados, y nosotros sabemos que nosotros estamos seguros en las tiernas y hermosas y preciosas manos de nuestro Señor Jesús. Nos encomendamos en oración, pidiendo al Espíritu Santo que tome control y su Espíritu comience a ministrar a través de la palabra. Padre, te agradecemos el poder reunirnos en tu nombre, el poder congregarnos en tu nombre, el poder darte la bienvenida a ti, Señor. Oh mi Dios, tú eres nuestro escudo, nuestro refugio eres tú, Jehová. En ti está nuestra esperanza. Aleluya. Tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestro todo, Jesús. Te agradecemos tu presencia y tu palabra en el nombre de Jesús. Que llegue y haga aquello para lo cual ha salido. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Recibimos a nuestro pastor Luis Hernán Mercado. Amados, puede sentarse si tiene disponible allí. Saludo a todos los hermanos que nos acompañan a la distancia, allí desde sus vehículos. Yo quiero que me acompañe a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9 y verso 1. Evangelio de Juan capítulo 9 y verso 1. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice que Jesús lo vio y vio que era ciego de nacimiento. Se enteró porque estaba allí mendigando. Era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús y los discípulos iban juntos. Jesús vio a un hombre necesitado, a un hombre sufriendo, a un hombre que necesitaba de él.
los discípulos vieron en aquel hombre una pregunta teológica. Ellos estaban acostumbrados a atribuirle al pecado cualquier enfermedad. La pregunta no era si era alguien culpable de pecado. Dieron por sentado que sí. Ellos querían saber si era él o sus padres. Tenían una teología que decía que la consecuencia del pecado de los padres venía sobre los hijos. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue por encima de aquellas dos opciones, y yo les garantizo que los tomó a ellos por sorpresa. Ojo, en muchas ocasiones quienes preguntaron fueron los escribas y fariseos. Ahora estamos aquí preguntando los discípulos. Ellos estaban inquietos. Su tradición decía que había pecado envuelto en esto. Y la respuesta de Jesús en el verso 3 no se hizo esperar. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto abrió una perspectiva completamente distinta. Jesús no estaba buscando quién había pecado, si él o sus padres. Jesús estaba llevando la atención de los discípulos a lo realmente importante, a la verdadera realidad. No es quién pecó, si él o sus padres. Lo importante, dijo Jesús, es que es ahora recipiente, es ahora objeto del amor y de la misericordia de Dios. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué razón el hombre siempre busca un culpable? ¿Será que no lo hay? Pues mire, lo hay. Lo hay. ¿Había pecado? Sí, había pecado. Pero el Señor lleva esto mucho más allá. Lo lleva para que los discípulos se enfoquen en lo que Dios quiere hacer en el hombre. Y lo que Dios quiere hacer en el hombre es por gracia y por misericordia. Por eso su respuesta en el verso 3. Es necesario, dice el verso 4, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, oiga bien, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Nada convencional la forma que el Señor Jesús usó, para nada convencional. Y aquí, después de la respuesta del verso 3, está haciendo ahora algo ahora menos convencional todavía. Pero ese no es el enfoque de este pasaje. Mire el verso 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entre paréntesis, y esto tiene una importancia allí, que traducido es enviado. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Te lo dice el enviado. Ve ahora a lavarte al estanque. Y dice el verso, el resto del verso, que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ojo, no fue sano hasta que regresó. Cuando aquel hombre fue en dirección al estanque, no fue sano. Siguió ciego. Siguió con la misma condición. Pero obedeció. ¿Sabe qué yo veo en el acto de ir sin haber sido sano? Que aquel hombre reconoció que quien estaba hablando con él era Dios sobre todas las cosas. Por eso fue sin haber sido todavía sano.
¿Cuántas cosas pudieran haber pasado? Pues ninguna. Muchas y ninguna. Sin embargo, aquel hombre fue y mientras se lavaba, vio por primera vez. No fue que recobró la vista, vio por primera vez. El pasaje sigue narrando de cómo los vecinos del lugar lo interrogaron. ¿Y quién fue el que te sanó? Yo no sé, yo sé que me sanó. Es el profeta. Fue él quien me sanó. Entonces, después los escribas y fariseos le mandaron que no dijese nada. Le intimaron que no dijese nada. Aquel hombre estaba siendo intimidado tanto por vecinos como por escribas y fariseos. Pero yo quiero llamar su atención al verso 38 de ese pasaje. 35, perdón. Oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hay varias formas de entender este pasaje. Algunos piensan que el momento culminante, el clímax de este pasaje, fue cuando fue al estanque y fue lavado, y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Una sanidad poderosa contra toda probabilidad. Y yo quiero llamar su atención que el punto culminante y el clímax de este pasaje fue un hombre que había sido ciego y ahora está postrado y diciendo: Señor, yo creo en ti. Aleluya. Y lo adoró. Amén. Vive Dios. Y ese es el milagro más grande de todos. Amén. Todo milagro iba destinado a eso, a que reconocieran la grandeza, el señorío y el amor de Dios y la misericordia de Dios, que reconocieran al Señor. Y es posible ser testigo, y aún más, es posible ser recipiente de un milagro y no terminar adorando y reconociendo. ¿O sí? Sí es posible. ¿Y de qué depende? ¿Sobre qué descansa eso? Descansa sobre corazón. Porque muchos recibieron milagros igual o más grandes que este y siguieron su camino. Muchos recibieron milagros portentosos y no una vez, sino milagros consecuentes, como el pueblo de Israel en el desierto. Eran sostenidos por el Señor diariamente. Y dice un pasaje de Éxodo que su alma, publicando, expresando sus propias palabras, nuestra alma abomina, tiene fastidio de este pan tan liviano que nos envía Dios todos los días. Se llegaron a fastidiar del milagro diario de parte de Dios. No adoraron, no reconocieron, no creyeron y terminaron muchos en el desierto. Mientras muchos morían, en su boca había una exclamación de queja y de murmuración, de señalamiento hacia Dios y hacia su plan. Creo, Señor, creo, y le adoró. Yo quiero que me acompañe a buscar un pasaje más, y se encuentra un poquito antes en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5 y verso 1.
Qué pasaje conocido este. Bien conocido. Si usted mira ese subtítulo, dice la pesca milagrosa. Y si yo preguntara aquí de qué trata el pasaje, más de uno podría decirme. Pero es que una noche los discípulos pescaban. ¿Qué discípulos? Allí estaban dos parejas de hermanos. Pedro y Andrés. Y Jacobo y Juan. Dos parejas de hermanos pescaban. Ese era su oficio. Y habían pasado toda la noche pescando, según su mejor conocimiento y su mejor pericia. Y al amanecer apareció Jesús en la orilla. Les preguntó qué pescaron. Pues nada, no pescamos nada. ¿Qué significaba eso? Pues aquello no era pesca deportiva. Aquello significaba no ganamos nada, un solo centavo, en toda una noche de trabajo. Nuestra familia no está recibiendo ningún beneficio de este trabajo. Y en el verso 5 de ese capítulo 5, en el verso 4, Jesús le dice a Pedro, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Aquí hay un ve Pedro, ve como le dijo al ciego, ve. Y Pedro fue, pues para bogar tenía que ir. Ve, boga mar adentro. No tenía ningún beneficio en sus manos todavía. Ve, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. Oiga, en la palabra de Él, ahora en Él, voy a lanzar mis redes allí donde mismo fracasé toda una noche. Pero en tu palabra, ahora en tu palabra, voy a echar la red. Usted sabe que el resto del pasaje narra de cómo aquellos discípulos pescaron tanto y tanto que las redes se les rompían. Ahí está. Las redes se estaban rompiendo. La pesca había sido poderosa. ¡Qué bendición! Pero en el verso 8 dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el verso 9 explica por qué. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oiga, el resultado de aquella pesca, de aquel portento, perdió color. No fue tan impresionante, porque dice que temor se apoderó de ellos. Temor de Dios. Y por eso la exclamación de Pedro diciendo, apártate de mí, yo soy hombre pecador, tú eres Dios, yo soy hombre. Por la pesca. El Señor le dijo, ve y boga. Fue y bogó cuando todavía no tenía pesca. Y el resultado fue el mismo de aquel ciego que se inclinó y adoró al Señor. Adoró a Dios. ¿Cuál es el punto culminante de este pasaje? Pues no es la pesca.
Si hubiera sido la pesca, aquellos 4 discípulos se hubieran contentado con lo que tenían. Pero hubo 4 hombres, y aquel primero que dijeron, aquí hay uno mayor. Aquí hay uno mayor que el milagro. Aquí hay alguien más grande que la pesca. Sí, Señor. Y aunque el subtítulo dice la pesca milagrosa, el milagro más grande aquí fue cuando estos hombres reconocieron en él no solo al rabí, no solo al maestro, sino al Cristo, al Hijo de Dios. Amén. Por eso reconocieron, hubo un reconocimiento de quién era él. Yo soy pecador, yo te necesito. Fuera de ti no hay más. ¿Qué sucede cuando alguien recibe un milagro, recibe una bendición, pero no hay ese clímax, no hay ese reconocimiento de la gracia y de la misericordia de Dios y de quién es Él? Seguirá dependiendo de más milagros. Seguirá dependiendo de un milagro cada vez. ¿Es posible estar recibiendo milagros constantemente? Alguien podría decir no. Y yo quiero decirle, recibimos milagros constantemente. Constantemente. Piensa en el milagro del oxígeno que le llega en cada segundo. Y yo le diré si no está recibiendo un milagro. Cuánto milagro, cuánta misericordia, cuánto poder de Dios rodeándonos. Pero quien no reconoce su señorío y quien no lo reconoce a Él como Dios, necesitará depender de más milagros constantemente, constantemente. Y eso sería una fe inmadura. Sería una fe inmadura depender de un constante milagro. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 5 y verso 19. Verso 1, debo decir. Segunda de Reyes 5:1, no tiene que buscarlo. Habla de un hombre llamado Naamán. Y este hombre era un poderoso militar, oficial del ejército asirio. Le llegó el momento de debilidad y a pesar de todo su poderío, tenía lepra. Estaba fuera de su control. Han llegado a su vida cosas que están fuera de su control. Yo quiero decirle que llegarán a su vida circunstancias sobre las que usted no tiene control. Aquella lepra iba más allá que el poderío militar de Naamán. Y una criada que trabajaba en su casa, esclava, le dijo: en mi tierra hay un profeta que si mi Señor va delante de él, de seguro será sanado. El profeta Eliseo. Allá fue a tener el poderoso Naamán y se paró delante de su casa. Y Eliseo le dijo a su siervo: ve y dile que se lave en el Jordán 7 veces. La directriz fue: ve otra vez, ve y lávate en el Jordán. A lo cual se negó. Aquel hombre no entendió. ¿Sabe? Los métodos de Dios son siempre fuera de lo convencional. Lavarme en el Jordán 7 veces. En mi país yo tengo ríos mejores que el Jordán. ¿Sabe qué es el Jordán? Muchos piensan en el Jordán impresionante. Mire, es un río turbio. Un río turbio. No muy caudaloso, no muy ancho, pero importante porque cruza una tierra desértica. Pero Naamán dijo: en mi país yo tengo ríos
que superan por mucho al Jordán, ríos caudalosos impresionantes. Y aquí hubo entonces alguien que lo reconvino. Señor, le dijo uno de sus sirvientes, ¿no te convendría más ir a bañarte en Jordán como dijo el profeta? Entonces, no respondió a la palabra del profeta, respondió a la palabra de un sirviente suyo. Y fue y se lavó 7 veces. Y regresó saliendo, teniendo la carne como la de un niño, ausencia total de lepra. Y la inmediata reacción de este hombre fue presentarse delante del profeta y decirle, yo reconozco en sus propias palabras, y yo reconozco que no hay Dios en la tierra, sino como Jehová Dios. Aleluya. Amén. Aquel hombre vio que había uno mayor que un milagro. Yes. Aquel hombre vio que era no solo hacedor de milagros, era un Dios de gracia, misericordia y de amor. Y un hombre acostumbrado a la idolatría oficial en su reino, le dijo al profeta, a partir de hoy yo no adoro más dioses, adoraré a Dios. Y si en algún momento tuviera que entrar al templo de Rimón, que era un dios pagano, para que el rey se apoye sobre mí, yo quiero que mi Señor sepa que yo no estaré allí adorando. Estaré cumpliendo funciones oficiales, pero mi corazón no está allí. No está allí. Ahora mi corazón está en Él. Ve y lávate en el Jordán. Jesús le dijo a 10 leprosos que se presentaron delante de Él pidiendo misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sánanos. Y Jesús les dijo, vayan. Ahora fue en plural. Vayan y preséntense a los sacerdotes. No fueron sanos en el momento, como no lo fue el siervo. No fueron victoriosos en el momento, como lo fue Pedro y el resto de los apóstoles. No fueron sanos en el momento, al igual que no lo fue Naamán. Vayan y preséntense. ¿Por qué ir? ¿Y por qué no en el momento? Tienes que dar un paso de fe. Tienes que dar pasos de fe. En virtud de la fe, camina y muévete. Al ir, estaban confesando fe en quien había dado la palabra. Y yendo, fueron sanos los 10. Oiga, no uno, fueron sanos los 10. Los 10 recibieron el mismo milagro. Los 10 fueron sanos en el momento. Y usted sabe que el pasaje dice que solo uno regresó, dando gracias y adorando. 9 se fueron gozándose en el milagro. ¿Quién no? ¿Se imagina? Tener una sentencia de muerte como esa, una ignominiosa sentencia de muerte. Pero solo uno regresó, adorando y postrándose, dando gracias. Y era quien menos se suponía, porque era samaritano. Jesús era judío. Judío y samaritano no se llevaban. Pero quien regresó, un samaritano, llegó dando gracias y adorando. Porque vio que había alguien mayor que su milagro. El milagro fue el momento en que fue tocado por Dios, en que vio la misericordia y la gracia de Dios. Pero eso sirvió para que volviera a adorar. La Biblia no dice qué pasó con aquel ex leproso de ahí en adelante, como tampoco dice qué pasó con Naamán, ni con el hombre que había sido ciego. Yo quiero decirle, aprovechando el espíritu de esos 4 pasajes, que aquella gente
sirvieron a Dios, aunque nunca más hubieran visto un milagro. Yeah. Amen. Fueron fieles a Dios, aunque nunca más hubieran visto un milagro. Amen. El milagro no era lo último. El milagro no era la meta. Jesús era la meta. Amen. Jesús era el blanco. Yes. Que los milagros no son buenos, sí, son de Dios, son buenos. Pero no crearon dependencia de una acción milagrosa de Dios, sino que apegaron su corazón y declararon fidelidad a Él. Amen. Que Dios hace milagros. Mire, todos nosotros podemos decir en un momento, por lo menos en un momento, que Dios ha hecho algo que parecía imposible, en un momento en que parecía que no había alternativas, Dios la tenía. En un momento en que parecía que todo estaba perdido, lo podemos señalar por nombre, apellido, día y fecha. Pero eso no fue lo más grande. Eso es un testimonio, sí es un testimonio. Y podemos aludir a Él y recordarlo así. Pero ¿sabe cuánta gente ha estado idolatrando a un milagro? Hasta el punto de que hicieron resaltar algo, algún rasgo de aquel milagro. Lo instituyeron y lo declararon Dios y lo adoraron. Eso ocurrió con el pueblo de Israel, con la serpiente de bronce en el desierto. Un milagro. Miraban a la serpiente de bronce y cuando eran mordidos por una serpiente real, miraban a la serpiente y eran salvos. Pues dice el pasaje que tuvo que después venir un rey de Israel a destruir la serpiente, porque el pueblo estaba adorándola. Echaron de ver que no era la serpiente, no era el milagro, y terminaron adorando a quien no debían adorar. Ocurre en un corazón no arrepentido. Cuando el corazón no es arrepentido, aprovechará cualquier objeto, cualquier rasgo, cualquier acontecimiento para adorar menos a Dios. Pero quien reconoce y ve, terminará y concluirá que alguien mayor es quien merece mi fidelidad y a Él me deberé. Y cuando yo clame y no haya un río Jordán en el cual salbullirme, aún así yo recordaré que Él me ama, que Él está por mí. Yo le seré fiel. Amen. Yes. Porque Él es Dios y fuera de Él no hay más. Amen. Yes. Fuera de Él no hay más. ¿Lo puede decir conmigo? Yes. Fuera de Él no hay más. Amen. Yes. A Él serviré todos los días, todos los días, todos los días de mi vida. Amen. Dele fuerte el aplauso al Señor. Sí, Señor. Aleluya. Fuerte, fuerte. Aleluya. Bendito Dios. Dicho esto, yo quiero decir que después de todo esto Dios tiene más. Pero mucho más. Mucho más. Gente se ha entretenido en algo, en un aspecto de la vida cristiana y lo convirtieron en su ídolo. ¿Sí? Lo convirtieron en su ídolo. ¿Ese era el objetivo final? No. Había más. Mucho más. Y todo se encontraba, todo se encuentra en Él. Amen. Y todo se encuentra en Cristo. Yes. Sí, Señor. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. En ese capítulo 11, con esto termino. En ese capítulo 11 de Hebreos,
Se le llama el capítulo de los héroes de la fe. Relata la vida, hay pasos de fe de gente que dieron pasos como estos 4 pasajes. Fueron y dieron pasos de fe. Pero ese paso de fe y esa bendición que Dios tenía no era el final. Por eso dice que murieron la inmensa mayoría de ellos esperando ver algo mayor. Porque Dios tenía una ciudad, Dios tenía un lugar mayor, una morada eterna, Sí, Señor. el blanco eterno. Y ese tampoco es el blanco es Cristo. Amén. ¿Sabe qué es lo más impresionante del cielo? ¿Sabe qué es lo realmente impresionante del cielo? Que allí está el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Si usted saca al Señor del cielo, el cielo es un lugar agradable, bonito, pero no para pasar la eternidad. Lo más impresionante del cielo y lo mejor, lo más poderoso y lo pleno es que allí está el Señor. Amén. Ya escuchaba la entrevista que le hacían a un reconocido cantante de mi tierra. Ahora se convirtió, ahora es pastor. Y una entrevistadora en un canal secular le preguntó: ¿cuál es tu mayor plan? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué representa para ti lo máximo? Y la respuesta de este joven, recién pastor: lo más importante, ver al Señor. Ver al Señor, estar con el Señor para siempre. Él tiene que seguir siendo el más importante. Él tiene que seguir siendo el más impresionante. Él mismo tiene que seguir siendo la fuente, nuestro blanco. Por eso dice Hebreos: puestos los ojos en Jesús. Y por más milagros que reciba, puestos los ojos en Jesús. Y por más bendición que reciba, puestos los ojos en Jesús. Y por más victoria que te dé, puestos los ojos en Jesús. Sí, Señor. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Y que ese milagro sea testimonio de Él. Pero que Él siga siendo el blanco. Amén. Nunca pierda de vista el blanco. Por más que bendición que abunde, nunca pierda de vista que el más importante es Él, que el mayor es Él, Amén. que fuera de Él no hay más. Sí, Señor. Si puede estar puesto de pie, si no, quédese allí en su vehículo. Quédese allí en su vehículo, sentado. Mire, el curso de las cosas prevalecientes puede ser tan cambiante, escúcheme bien, tan cambiante, que hoy estamos teniendo nuestra vida cotidiana y usual y llega una noticia de las autoridades que dicen: tiene que cerrarse en su casa, no puede salir. ¿Por qué? Porque hay un enemigo afuera. Usted no lo puede ver, nosotros tampoco, pero está ahí. Y que ese pequeñito, diminuto, microscópico enemigo puede cambiar el curso, no de una nación, ni de 2, ni de 10, sino de qué hace el mundo, el planeta completo. Por eso, quien depende de Dios, quien su vida ha
la vida rendida al Señor es la vida realmente estable, que no depende, veremos de la pandemia. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Sí, Señor. Y una pandemia no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. ¿Oyó? El futuro de los hijos de Dios está en el Señor. Amén. Levante su mano y ore Aleluya. conmigo. Oramos, Padre bueno, confesamos, Señor, oramos, Jesús. confesamos, Padre bueno, que tú eres el fundamento de nuestra vida. Sí, mi Dios. Señor, y que fuera de ti no hay más. Amén, Jehová. Y que nuestra vida está escondida con Cristo, contigo en Dios. Amén. Tú nos rescataste, Sí, Padre. no con oro ni plata ni con piedras preciosas, sino con tu sangre poderosa. Aleluya. Amén. Y tú no abandonas la obra de tus manos. Amén. Sí, Señor. En este momento estamos confesando, Señor, Sí, Padre. seguridad y seguridad en ti. Oh, sí, mi Dios. Aleluya. Seguridad en ti, oh Dios. Sí, mi Jesús. Tú eres Dios y fuera de ti No hay más. no hay más. Amén. Y Aleluya. todo lo que recibimos de ti Santo. lo traemos a tus pies Sí, Jesús. como un testimonio de tu amor y de tu misericordia y de tus cuidados. Gracias, Aleluya. Señor, gracias. Amén. Señor Jesús, gracias. Sí, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Allí donde se encuentra. Un aplauso fuerte.